Estamos aquí en la señal de el Instagram Live para continuar hablando con la doctora Sandra Douglas de este importante tema que es la ansiedad y la depresión en la niñez y la adolescencia, porque mucha gente está atravesando ese problema y no saben que sus niños están pasando por ese problema. Entonces queremos informarles a ustedes la información clave para que usted pueda detectar en sus hijos cuáles son los problemas que pueden estar padeciendo con la crisis de la pandemia, más la de la ansiedad y el estrés, la depresión. Permítame un segundo que estamos. Hola Milipoli, si tienes preguntas, bienvenida al programa para que nos hagas estas preguntas. Hemos quedado aquí con la doctora Douglas esperando que se conecte y enseguida estamos con ella. Saben que esto es nuevo para todo el mundo y muchas veces nuestros invitados a veces no saben cómo llegar aquí a través de esta señal, pero ya estamos resolviendo el problema. Y aquí está la doctora Douglas. A ver. Y ya vamos. Ajá. Ven que todos los problemas se pueden solucionar. Esa era una prueba para que nosotros también controláramos la ansiedad de querer transmitirles a ustedes el programa. Inmediatamente habíamos salido de la señal del oeste y ya está aquí la doctora Douglas con nosotros. Hola doctora, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Seguimos. Bueno, ya agarramos el toque con el tema de salir de la radio y pasar a la señal del Instagram. Ok, aquí estamos. Muy bien, doctora. Resumen para los amigos que se están uniendo, profesor matemática.baldi, a Jill Yulisa 09, a Iri 2.2/248 y a Molly Pitiguay, Vanessa 0923. A todos los invitamos a que si tienen preguntas, dudas, inquietudes para la doctora Douglas, nos lo puedan hacer aquí en los comentarios. Doctora, resumamos. Primero, ansiedad y depresión están interrelacionadas. Una ansiedad no bien tratada y atendida a tiempo puede llevar a un niño o un adolescente a la depresión. ¿Es así? Exactamente. Y saber que los niños también sufren de ansiedad y los niños también se deprimen. A veces pensamos que esas son enfermedades pues de los adultos, ¿verdad? Que solo los adultos sufren ansiedad, solo los adultos sufren depresión y no es cierto. Los niños son muy vulnerables y cuidado que son más sensibles y más vulnerables que los adultos
a presentar cuadros de ansiedad y de depresión. Por eso es que existe pues esta rama de la salud mental, que es la psiquiatría, que es la psiquiatría infantil. Ahora, hay que reconocer que para muchos padres es muy difícil a veces aceptar que su niño tenga algún problema de este tipo, ¿no? Algún problema emocional, ¿no? Muchas veces, sabes que siempre hay como un mecanismo de defensa que es la negación y les cuesta a veces poder ver eso, poder aceptarlo. Y es bien importante hacer conciencia de que pues sí existen los trastornos estos y que sí pueden haber niños ansiosos, porque si no somos conscientes de eso, entonces no los vamos a tratar y ahí es donde puede cronificarse el problema. Se sabe que para un padre pues es doloroso, ¿no? Saber eso, aceptar eso, pero debemos de olvidarnos de estos mitos que existen. Recuérdate que siempre los psicólogos y los psiquiatras existen estos mitos de que el psiquiatra es para locos, ¿no? El psiquiatra es para loco, que el psicólogo es para loco y que mi hijo no está loco. Entonces todavía esos mitos y esas creencias erróneas influyen mucho en el pronóstico, ¿no? Y en la evaluación de los niños y en poder hacer intervenciones oportunas e intervenciones tempranas. Así que tenemos que trabajar mucho sobre estos mitos. Sí, y también por el otro lado, nos hemos encontrado muchos casos, y nosotros siempre los referimos a los psicólogos y a los psiquiatras de inmediato, de gente que dice, óigame, Rodolfo, pero si es que cuando yo era niña, cuando yo era niño, andábamos sin zapatos porque mi papá no tenía plata y mi mamá lavaba y planchaba ropa ajena y nosotros vivíamos en el campo y pasábamos, no teníamos electricidad y nosotros íbamos a la escuela sin zapatos y pasábamos muchas carencias y a nosotros eso de la ansiedad y de la depresión no nos daba. ¿Por qué a los chiquillos ahora entonces hay que cargarlos con tanto miramiento? Y nosotros les decimos a las personas, digo, bien, eran otros tiempos y socioculturalmente hablando, pues sí, la época que vivimos, nosotros no vivíamos en ciudades, sino que vivíamos en el campo. De hecho, nosotros mismos, en lo personal, yo viví en Puerto Armuelles y hubo un tiempo en donde yo recuerdo muy bien, no había luz, no había luz eléctrica en los postes, solamente en las casas, las calles no estaban hechas ni siquiera con asfalto, sino que les ponían ripio, y supe lo que era alumbrarse con guaricha en casa de mis abuelos, pero no por eso tengo que imponerle, y aquí es en donde, digamos así, mucha gente se vuelve, voy a usar una palabra exótica y fuerte, se vuelve maldita, porque dicen, bueno, si yo pasé carencia de situaciones, límite, mis hijos también tienen que soportar carencias y limitaciones, aunque sean distintas y actualizadas a la época. Y allí es cuando uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué si a ti te pegaban, a ti te maltrataban, tú tienes que entonces pegar y maltratar a tu hijo? Entonces mucha gente quiere curar a los hijos de sus ansiedades y sus depresiones sin saber que sus hijos están pasando por esas enfermedades mentales, a base del rejo y a base del castigo y a base de los gritos y a base de los insultos, y en lugar de ayudar, entonces profundizan más la enfermedad y deterioran la autoestima, la confianza, la seguridad del niño, y es esa persona cuando es adulta, porque usted y yo que hemos visto personas así, cuando son adultos que se vuelven incompetentes para la sociedad, y aunque puedan haber desarrollado un alto nivel cognitivo y haber sacado todos los títulos habidos y por haber, en el fondo hay un niño maltratado que nunca sanó. Exactamente. Y ese niño maltratado que nunca sanó hace que ese adulto, por más profesional que sea y más calificado que sea, no aproveche su potencial al máximo por estar atascado en creencias limitantes, no
conociendo los recursos que tienen y utilizándolos, ni viendo opciones dentro de situaciones de toma de decisión en carrera profesional, escogiendo pareja, criando sus propios hijos, tomando decisiones en sus negocios. Y en el fondo, yo digo siempre, o sea, los adultos tenemos un niño interior herido, algunos tienen, tuvieron niñez, infancias muy felices, pero si no le prestamos atención a nuestro niño interior como adultos, esa relación entre nuestras decisiones de adultos y nuestra niño las heridas que tiene nuestro niño interior pueden seguirnos metiendo zancadillas en la vida de adultos. Doctora, el micrófono son suyos. Explíquenos esto. Recuerda que, mira, muchas veces los niños, como tú dices, en el campo son más felices que los niños de acá, de acá de las ciudades, que tienen videojuegos, que tienen celular, que tienen... ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos equivocado. Yo me crié igual que tú, en los tiempos de antes, el consumismo no estaba tan marcado como ahora. Recuerdas de que ahora los padres antes trabajaban lo necesario y le daban a uno pues lo necesario que uno necesitaba para ir para su escuelita, todo lo demás. La sociedad ha cambiado mucho. Recuerda que ahora todo lo que son los celulares, los aparatos electrónicos, los videojuegos, las laptops, son costosas, ¿no? Las casas son costosas. Entonces ahora los padres tienen que trabajar el doble y el triple muchas veces para poder pagar internet, toda esta tecnología, ahora la gente, todo el mundo tiene carro. Yo me acuerdo cuando estaba pequeñita en Chorrera pasaban como 3 o 4 carros por Chorrera, por la avenida, de vez en cuando. Ahora ya tenemos semáforo en Chorrera y se hace tranque. Entonces, para poder pagar todo eso hay que trabajar, ¿sí? Hay que trabajar. Y cuando nos vamos a trabajar, ¿qué ocurre? Dejamos a los niños solos con la niñera, con el celular, con el televisor, celular, a con veces abuelo, la el tío, la vecina, tía, la ojalá con la vecina. abuela, ojalá fuera la abuela, ¿no? Porque la abuela es la abuelita y los va a cuidar con amor y todo, pero a veces no. A veces quedan en guardería, en centros, se quedan solos. Tengo muchos que se quedan solos, ¿verdad? Porque los padres, para poder mantener ese nivel, tienen que trabajar duro. Entonces, ahí es donde se le da a veces más importancia a lo material, ¿verdad? A tener el último carro, a tener la casa más linda, a tener el iPad, el iPhone, todo lo, ¿no? Y se le quita tiempo entonces al niño, porque para poder tener eso, tú tienes que trabajar. En cambio, en el interior, quizás no se viva así, o hay niños que no tienen toda esa tecnología, pero ¿qué tienen? Lo más preciado. Ahí está mamá. Tienen el amor y el cariño, ¿verdad?, de sus familiares que están ahí, que lo están atendiendo, y eso es lo que pasó muchas veces quizás con las generaciones atrás, ¿verdad? Porque se le da a veces más importancia a eso, a lo material. Yo a muchos padres les he tenido que decir, oiga, deje uno o deje otro trabajo y atienda al niño. Profesores, yo he tenido profesores que trabajan en escuela pública, en escuela privada, y en la noche voy a la universidad y doy clase. Y digo, ¿y cuándo usted ve al niño? Nosotros los médicos nos pasa, estamos en el sistema público y me voy para la privada y me quedo hasta la noche y entonces, ¿cuándo tú ves a tu hijo? ¿Cuándo lo ves? Entonces, le das todo lo material. En el cuarto el niño tiene televisor, laptop, iPhone y la atención. ¿Y cuándo vas a hablar con él? ¿Cuándo vas a saber qué está ocurriendo con tu hijo? ¿Qué le pasa? Entonces son los errores que nosotros cometemos, que nos dejamos llevar muchas veces por el materialismo, por el consumismo,
y nos olvidamos de lo más importante, que es el amor, el acompañarlos, el estar ahí con ellos, ¿verdad? Esa parte pues es bien importante y explica un poco esta situación, ¿no? Que tú me mencionabas. Entonces nos equivocamos y nos vamos por allá, por la parte material. En cuanto a lo que mencionabas de la forma de disciplinar, como tú decías, yo tengo pacientes que me dicen, doctora, a mí me daban cuero, a mí me pegaban y mire, aquí estoy. No me pasó nada, no me pasó. Digo, sí, estás vivo, no te mataron a palo, pero hay que ver emocionalmente cómo estás, porque a veces estamos, sí, pero hay que ver si Por fuera. alcanzaste todas tus metas en tu vida, si estás pleno, si te sientes feliz, si tienes tu hogar nuclear, tu familia, ¿verdad? Cómo ahí habría que explorar a ver esa parte, porque muchas veces el maltrato deja huellas que son invisibles, no es el maltrato físico, pero sí psicológicamente te afectan, ¿no? Y he tenido muchas veces, por ejemplo, esposas que me dicen, bueno, mi esposo es muy bueno, él cumple en la casa, pero él no es afectivo, doctora, para nada, no es cariñoso, es tosco con los niños, no es cariñoso. Entonces, ¿por qué? Porque si a ti no te dieron ese amor y ese cariño de pequeño, tú no tienes para dar, ¿no? Tú para poder dar ese amor, ese cariño, tienes que haber recibido. Pero si lo que recibiste fue maltrato y golpes e insultos, eso te afectó en tu autoestima y después tú no vas a poder entonces dar, no puedes dar lo que no tienes, lo que no recibiste. Y el problema con el maltrato es que se produce pues una especie de círculo vicioso y como a mí me enseñaron maltratando, pues yo también enseño a mis hijos así, ¿no? Con los golpes y con el maltrato. Las palabras, a veces el maltrato que no es físico, sino el maltrato psicológico. Así es, eso me hace recordar a un profesor que tenía en la maestría de orientación familiar, que escribió un libro que se llama Eduquemos con Ternura. Y en el libro él decía, el lema del libro era, el subtítulo del libro era, ni golpes que duelen, ni palabras que hieren. Exacto. Porque fundamentalmente estas dos dimensiones son dimensiones del niño y de los seres humanos. A nosotros nos duelen los golpes físicamente, pero muchas veces no somos conscientes de lo que hieren las palabras y lo que hieren las acciones. Porque de alguna manera, un padre, ¿qué le comunica a un hijo cuando le está diciendo, cuando toma la decisión de darle cosas materiales y no darle afecto? Le está diciendo, no te amo. Le está diciendo, tú confórmate con que yo te provea de cosas. Y eso los vuelven los famosos padres periféricos y los padres proveedores. Y tristemente también la situación social no es muy favorable para cambiar estas cosas, en el sentido de que con estos índices que tenemos de 10 matrimonios, 3 en menos de 5 años sobreviven, 7 se acaban. Muchas madres de familia entonces les corresponde hacer la doble labor, que es la crianza, y también trabajar más para poder darle a sus hijos una mejor calidad de vida. Y ahí es en donde la solidaridad también tiene un valor muy importante. Muchos no somos conscientes de la importancia que tiene la solidaridad, y sobre todo en estos momentos. Así que eso en general. Doctora, y la depresión en los niños y los adolescentes,
nos preocupa porque sabemos que a veces la gente le da miedo porque ir a un psiquiatra o ir al médico por estas situaciones de depresión, porque hay una especie de tendencia a medicar para sacar a los chicos o a los adultos de la depresión. Hay otra corriente que usa más la psicoterapia. Háblenos un poco acerca de su abordaje y su manera de su experiencia en el manejo de Bueno, depresión con sí, niños y adolescentes. existen diferentes formas de tratamiento, ¿no? En el caso de los niños, para la ansiedad, es importante tratar de hacer un abordaje psicoterapéutico, ¿no? Que es el tratamiento no farmacológico, no médico, ¿sí? Sino no farmacológico, sino psicoterapéutico, ¿no? En el caso también de la Estamos perdiendo la señal de la doctora, debe de ser por temas de la señal de internet, pero no se vayan, aquí estamos. A veces ocurre que el internet tiene variación y se pierde. el niño, ¿ya? ¿Sí? Ajá. Ahora sí, Y doctora, continúe. sí, ok. Decía que tratar de ver en los casos de la ansiedad y de la depresión, primero, siempre tratamos primero con el tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Recuerda que en los niños este cerebro todavía no está totalmente maduro, está en crecimiento, y siempre tratamos de hacer pues las intervenciones psicoterapéuticas que nos ayuden a aclarar estas distorsiones y estos errores que presentan los niños en el pensamiento. Ahora, existen depresiones que son moderadas o severas, porque existen varios grados de depresión. Hay depresión leve, depresión moderada, depresión severa. En las depresiones severas ya contamos, el niño tiene ideas suicidas y muchas veces me llegan chicos con gestos suicidas como que se cortaron en la muñeca, que tomaron pastillas, o me dicen que han tenido la idea de querer tirársele a un carro, ¿ves? Y estas son ideas suicidas o ideas de no existir o yo para qué nací, todo este tipo de ideas que son ideas de muerte. En esos casos que son depresiones severas, pues sí hay que hacer inmediatamente pues intervenciones farmacológicas, ¿no? Porque ya está en riesgo la vida del chico, ¿no? Entonces, en esos casos hacemos el tratamiento farmacológico con antidepresivos y psicoterapéutico. Hay que unir las dos terapias. El tratamiento de la depresión es farmacológico o antidepresivos y con psicoterapia, porque el fármaco nos ayuda bastante a mejorar, pero si no cambiamos el contexto, lo que ocurre alrededor del niño, si hay conflictos familiares, un divorcio mal llevado, si hay violencia, la escuela, situaciones de estrés o cualquier situación que lo esté preocupando, familiar o personal de él con los amigos, si no lo ayudamos al chico a cómo se resuelven los problemas, a cómo se enfrenta un problema, ¿verdad? Y observar qué distorsiones y qué errores tiene él en su pensamiento para poder resolucionar los conflictos, entonces probablemente pueda tener recaídas de la depresión. Entonces, por eso es que la psicoterapia también es muy importante. Darle entonces, cuando retiremos el medicamento, las herramientas psicológicas para que pueda enfrentar problemas, porque la vida está llena de problemas. Ellos todos tenemos problemas, todos los seres humanos tenemos y vamos a seguir teniendo. Mira el coronavirus, ¿quién llamó ese problema? ¿Quién lo buscó? Nadie, es un problema que llegó. Entonces, todos tenemos problemas y ellos van a seguir teniendo problemas.
con un profesor, con una novia, cuando vayan a la universidad, con un vecino. Problemas que uno a veces ni se busca, pero bueno, te llegan. Y tienes que aprender a resolverlo. Entonces, por eso es que hay que darle, pues, la herramienta importante de la psicoterapia, porque todo el tiempo no vamos a estar con ellos resolviéndoles sus conflictos, sus situaciones. Entonces, el tratamiento es complementario y esa parte es bien importante. Oiga, yo me río cuando usted habló de la palabra problemas porque a inicios del año tuve la oportunidad de facilitar un taller sobre educación integral a educadores del Instituto Panamericano Adventista, el IPA, y abordábamos justamente estrategias para enfrentarnos como educadores a las situaciones de pandemia que estaban viviendo las familias, ¿no? Y yo les decía que había conocido un libro de el filósofo norteamericano Ken Wilber, que es el padre modelo integral, que plantea que la palabra problema teníamos que resignificarla por la palabra, semánticamente hablando, desafío creativo. En tanto en cuanto él plantea que nosotros, como seres humanos, somos seres vivos, conectados a la vida, somos, digamos así, la especie con mayor inteligencia en el mundo, distinta a las otras, somos los que tenemos la capacidad de razonar, y por ende, cada problema es un desafío creativo, es decir, un espacio donde hay oportunidad para utilizar la intuición, la inteligencia, la creatividad, la razón, todas las inteligencias múltiples, así como utilizar la meditación, la oración, entre otras prácticas, la inteligencia colectiva, para nosotros enfrentarnos a esta compleja situación de desafío, vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que estamos viviendo. Entonces, yo diría, a mí me gustaría aportar a este concepto que es importante decirle a la gente. O sea, la muerte no la vamos a poder evitar, las quiebras financieras, las enfermedades, las situaciones. ¿Por qué? Porque el mundo es cambiante. Y en cuanto todo cambia, todo es perecedero, nosotros tenemos que hacer amistad con el mundo y entenderlo así. Que me gané la lotería ahora a la 1 de la tarde y mañana pasado no me la gané. Pues saber aceptar esa situación que es relativa, la vida es relativa, el mundo es relativo, a veces sí se gana, a veces se pierde. Lo mismo el amor. Bueno, me fue bien en una relación, pero en otra fracasé. Pues tengo que continuar, tengo que avanzar. Mucha gente, y por eso nosotros creamos este concepto del programa Recárgate, se quedan estancadas en un fracaso, en una falla, en un error que cometieron, a veces errores financieros, de sobreendeudamiento, así que la gente se hunda en la ansiedad, en la depresión, y aquí hablo de los adultos, y cuando vemos estos seres humanos, el sufrimiento que cargan encima. A mí me gustaría que habláramos a futuro, doctora, póngalo en la lista, sobre la relación de ansiedad y depresión, tanto en niños y adolescentes como en adultos, con los hábitos alimenticios, porque generalmente, y lo digo por experiencia propia, yo no había sido consciente, yo soy diabético, y lo hablé en el programa lunes y martes sobre salud integral, de la correlación que existe entre mis estados de ánimo y la forma obsesiva y compulsiva con la que yo como. Hoy día, después de 9 años, 10 años de casi de trabajo en esto, soy más consciente, como más conscientemente, como comida más saludable, pero yo veo en nuestra tierra, aquí en La Chorrera, personas con unos problemas serios de obesidad. El Seguro Social, usted que trabajó allí sabe los problemas, las estadísticas que se llevan de la cantidad de enfermedades de hipertensión, de fallas cardíacas, etcétera, que afectan a la persona, y todo viene de la forma en que comen, pero más profundamente de no conocer su mundo interior,
de no conocer sus emociones, de no saber cómo llamar, porque no, como dijo Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, no tenemos formas de expresar las emociones, lo que él llama la alexitimia emocional, incapacidad de expresar nuestras emociones. Y no es sentimentalismo, reitero, porque muchos oyentes pueden, sobre todo los que han sido criados al modo tradicional, piensan que todo se arregla es con el rejo y con la amenaza y con el grito, en lugar de sentarme a ver la experiencia humana de alguien que piensa, siente, quiere, anhela, sueña, decide, se equivoca, es vulnerable, porque sus mecanismos de defensa, como usted lo llamó muy bien hace un rato, le impiden abrirse a su vulnerabilidad y decir, ¿sabes qué? Yo fui un niño herido, yo no tengo que tratar a mis hijos como fui herido yo, entre otras situaciones que tenemos en la pandemia, más otros factores como abuso sexual, etcétera, que están presentes en muchas familias y que, bueno, hace la semana pasada, el lunes, hablábamos nosotros sobre las estadísticas solo de la provincia de Panamá Oeste en cuanto a abuso sexual, violencia, maltrato, y han aumentado en los primeros 4 meses, de acuerdo a las estadísticas, está aumentando la problemática familiar. En cuanto al tema, 2 temas particulares que vimos fueron el maltrato, violencia y también el abuso sexual. Doctora, sus comentarios. Sí, con relación pues a los problemas acá les enseñamos a los chicos, ¿no? Que cuando tienen un problema primero hay que, bueno, entender el problema. A veces ni siquiera entendemos el problema, ¿no? Es algo que les digo yo. Tenemos primero que entender el problema, ver, analizarlo, ver qué es lo que está pasando, qué ocasiona el problema, ¿verdad? ¿Cuál es? Y después que vemos el problema y lo analizamos y qué es lo que está ocurriendo, entonces a buscar soluciones al problema, ¿no? ¿Qué alternativas hay para poder solucionar este problema? Eso es lo que es ya el proceso entonces también de adaptación, adaptarnos a esa situación, ¿verdad? Pero primero tiene que haber un análisis de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Para entonces poder resolverlo, adaptarnos. Y hay algo, una palabrita que es la resiliencia, ¿no? Hay personas que tienen esa resiliencia naturalmente y que es esa capacidad para salir fortalecidos de los retos, de los problemas, de las situaciones, ¿no? Pero para eso, como te digo, primero tiene que haber como un análisis. Y he visto acá en la clínica muchos casos de resiliencia ahora con la pandemia. Ahora con la pandemia, estuve conversando con un trabajador en mi casa, están haciendo unos trabajos, me dice el albañil, yo le pregunté, oye, ¿y tu compañero que siempre venía a trabajar? Dice, no, doctora, que con esto de la pandemia usted sabe que los albañiles quedamos pues parados y la cosa se puso difícil. Entonces, mire que él se puso a vender verdura. Digo, sí, él se puso a vender verdura y entonces él empezó en su casa con unos baldecitos y eso, y hoy le empezó a ir bien y vendía las verduras, después se compró una moto y siguió vendiendo verduras, y después se compró otra moto y ahora tiene otro con él vendiendo verduras, y doctora, le va bien, viera que le va bien vendiendo verduras, y dice que él ya no va más de albañil. Digo, ¿cómo va a ser? Dice, sí, doctora, él ya no va más, dice que le va, digo, viste, esa es la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de que él estaba sin trabajo y él analizó, buscó, dirá, a mí no me van a llamar. Entonces, él buscó una alternativa de sobrevivencia y descubrió que le va mejor con eso y que gana más. Es cierto. Entonces, esa es la resiliencia y la capacidad que tenemos que despertar entonces en nuestros chicos, ¿no? Esa capacidad de analizar si esta puerta se cierra y por ahí no puedo, entonces voy por la otra, voy por acá,
Aquí no, la perseverancia, el persistir, ¿no? En una actividad hasta que lo logras, ¿no? Pero para eso tenemos que tener pues este pensamiento positivo de que lo voy a hacer, de que lo voy a lograr, y es en donde la depresión como enfermedad nos afecta, porque la depresión hace que la persona tenga pensamientos Negativo, negativos, porque tal acuérdate que la cual. depresión no es un estado que estoy triste, no, es una enfermedad. Por eso es que hay que dar muchas veces el fármaco, y entonces hay que dar toda una psicoterapia, porque el depresivo piensa negativo, no piensa positivo, que me voy a superar, que me va a ir bien. No, el chico depresivo dice, no soy feo, no voy a llegar a la universidad, no lo voy a lograr, nadie se va a enamorar de mí. No, o sea, una serie de pensamientos negativos y de bloqueos mentales que no le permiten analizar los problemas, y que es sobre lo que nosotros pues tenemos que trabajar en la psicoterapia, ¿no? Trabajar fuerte, fuerte sobre esos esquemas, le decimos nosotros, esquemas de pensamiento rígidos, que no son flexibles, son inflexibles, y que hay que trabajar, muchas veces aprendidos también de los padres, muchas veces, ¿no? Que vienen, muchas veces de origen genético también, pero que se pueden trabajar, ¿no? Hay que trabajar duro sobre eso, y sí se logra cambiar, ¿no? A través de la psicoterapia, tratar de darles esa resiliencia para que enfrenten, salgan fortalecidos. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en uno de nuestros programas al inicio de Recárgate en Radio, tuvimos la fortuna de conocer historias de éxito de personas que quedaron desempleadas y emprendieron y son hoy día exitosos y le ha ido bien. Y Ujú. también conocimos también de historias de personas que perdieron sus partes de sus miembros, de su cuerpo, y también se superaron. Eh, y esa es la idea con Recárgate, que la gente comparta con otros la manera en que lograron adaptarse a situaciones límite, porque el espíritu humano en ese sentido es súper, súper, súper poderoso. Y hay historias de personas a nivel mundial que pudieron perder los brazos, perder las piernas y lograron subir al Everest, lograron empezar empresas. Entonces, a veces, como dice, menciona usted muy bien, o sea, la negatividad está presente, muchas veces viene de nuestras propias sombras, de nuestras propias inseguridades que nunca hemos visto, y mucho está pasando en esta pandemia, que la pandemia no es el detonante, sino que es la situación en la que ya estaba allí. Yo he venido viviendo una vida metido en mi cabeza, en trabajar, 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 y la pandemia me calmó, me detuvo forzadamente, y al detenerme forzadamente comencé a experimentar entonces una serie de procesos de pensamiento negativo, angustia, ansiedad, preocupación. Del otro lado comencé a experimentar esa tristeza, pena, aislamiento y una serie de emociones fuertísimas que a muchos los tumbaron, a muchos los dejaron en el suelo sin ser capaces de volver a levantarse. Y bueno, este programa hoy día que hemos hecho especialmente para hablar sobre ansiedad y estrés en niñez y adolescencia, no excluye al adulto que también pueda vivir esta experiencia en buscar ayuda psicoterapéutica con psiquiatría, porque es importante que nosotros no nos aislemos ni nos mantengamos aislados. Yo quisiera darle ese mensaje final a la gente, y es que no importa si usted es un médico o tiene muchos títulos, no importa su condición socioeconómica, a todos nos puede afectar la depresión, la ansiedad. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles y complejos,
y creo que necesitamos tener el coraje de agarrarnos a nosotros mismos, llevarnos donde profesionales, ponernos en sus manos para que nos orienten, nos aconsejen, nos hagan ver desde otras perspectivas más amplias, más profundas, las situaciones que podamos estar nosotros percibiendo como limitantes. Como decimos nosotros en coaching muchas veces, esa pared con la que nos estamos tropezando tiene al lado la puerta, pero como nada más estamos obsesionados con esa pared, pues nos olvidamos de abrir la puerta que tenemos al lado, y a veces necesitamos que alguien nos diga, oye, mira para acá, y darnos cuenta, ayudarnos a darnos cuenta que las puertas están allí. Doctora, 4 minutos más de programa aquí en el live de Instagram. Quisiera entonces que usted le contara a la gente cómo llegar a la clínica de la doctora Douglas, los profesionales que están allí, los teléfonos y cómo contactarla. Sí, bueno, recordarles que la depresión, antes de darte la información, es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad como recordar que el cerebro es un órgano del cuerpo. Yo le explico a mis pacientes, así como hay enfermedades cardíacas, hay enfermedades neumológicas, hay neumólogos por el asma, hay enfermedades del sistema digestivo, ¿ves? Hay gastritis, hay enfermedades de los huesos, el ortopeda. Asimismo, el cerebro es un órgano del cuerpo. Y existimos los psiquiatras. ¿Por qué nos podemos enfermar de los ojos, del asma, del estómago, verdad? ¿Y por qué no nos podemos enfermar del cerebro? Tengo muchos pacientes que piensan que la depresión es como una debilidad. Y cuando les hago el diagnóstico, los adultos, y les digo, bueno, usted tiene un cuadro depresivo, doctora, pero no puede ser, yo siempre he sido tan fuerte, y como que asocian el que sean, porque he tenido pacientes exitosos, empresarios, gente muy inteligente que se deprime, pues, que caen en un cuadro depresivo. Entonces es importante aclarar que la depresión no es debilidad. No es que eres débil, eso no tiene que ver con que eres débil, ni nada de estos mitos. La depresión es una enfermedad que tiene un componente genético y no hay que sentir vergüenza de tener un cuadro depresivo. ¿Acaso que uno siente vergüenza del asma o de la gastritis o de que te dé un infarto? A uno no le da vergüenza. Entonces, ¿por qué sentir vergüenza de tener una enfermedad de las emociones? Entonces, que acudan, que busquen ayuda sin vergüenza, sin esos temores, sin esos mitos, ¿verdad? Porque la salud mental es lo más importante en la vida. Como tú decías, a ti te puede faltar un brazo, te puede faltar una pierna, y tú puedes trabajar, tú puedes estar en un escritorio y tú puedes hacer una tarea, puedes, como dices tú, subir el Everest, ¿verdad? Sin un brazo, puedes hacerlo. Pero con una depresión, no. Con una depresión, no. Con una depresión tú no puedes trabajar, porque la depresión te da insomnio, te da fatiga, te afecta la atención, la concentración, la memoria, te produce llanto, tristeza, disminución del apetito. Entonces, estas te incapacitan de verdad, ¿ves? Esta no es como una fractura. Tú puedes tener un pie fracturado y tú trabajas con tu yeso. Tú trabajas porque tu mente funciona. Pero cuando tú tienes una depresión, esa sí incapacita. Entonces, algo que tenemos que cuidar mucho es nuestra salud mental. No podemos descuidarnos con las enfermedades mentales. A veces hay chicos que han dicho me quiero matar, familiares que han dicho quiero desaparecer, y las personas por no conocer y no saber le dicen, bueno, mátate pues, mátate, hazlo, porque no conocen muchas veces las enfermedades mentales o no se le da la seriedad a las enfermedades mentales. Entonces, bueno, acá en la clínica estamos, ya tenemos más de 13 años en la clínica, acá en La Chorrera,
Estamos detrás de Banismo, al frente de ANSEC, somos un equipo, trabajamos en equipo, contamos en la clínica con 3 psicólogos, psiquiatría, psiquiatría, fonoaudiología, también terapia ocupacional, y lo importante de la clínica, pues que trabajamos en equipo, nos vemos en la clínica, podemos comentar los casos, ¿verdad? Porque estamos pues trabajando siempre en grupo y en equipo y estamos para ayudarlos. Es un centro dedicado pues especialmente para la salud mental, tanto de los niños como de los adolescentes y también de los adultos, ¿no? Afortunadamente, pues hasta ahora no, nos ha ido muy bien acá en La Chorrera. Yo soy chorrerana, y sí trabajé un tiempo en la Caja de Seguro Social, ahí atendí psiquiatría y psiquiatría, pero en la actualidad pues me dedico solamente pues acá a la práctica privada en mi clínica. Y recuerden dejar a un lado los mitos, los temores, los tabús y acudir si tienen pues alguna inquietud, alguno de estos síntomas que hemos mencionado, para entonces poder ayudarlos y que tengan una vida feliz, una vida plena y disfruten de la vida, de su familia, de su trabajo, ¿no? Así mismo es. Doctora, muchas gracias por este tremendo esfuerzo que está haciendo. Valoramos mucho el tiempo que dedica usted para compartirnos sus conocimientos. Es muy importante. Y amigos, se nos ha acabado el tiempo acá en Recárgate Live. Esta mañana estrenamos un nuevo espacio, un nuevo segmento que vamos a estar impulsando frecuentemente con la doctora Douglas para prevenir los problemas de salud mental, tanto los ocasionados por la pandemia como los que no. Así que les damos las gracias a todos los que se unieron al Instagram Live y estamos seguros que este programa lo van a ver cientos, miles de personas a través de esta señal. Feliz día a todos. Doctora, gracias nuevamente y nos vemos en el próximo Instagram Live la próxima semana, o si no, la de más arriba, ahí les vamos a ir avisando conforme coordinemos con la agenda con la doctora Douglas. Feliz día a todos. Chao. Gracias, doctora. Que pasen buen día. Buen día.